Buen día, ¿cómo está usted? Buen día, Omar, ¿cómo le va? Estamos acá en calle Marcos Paz, primera cuadra, la vuelta, sobre una de las veredas del centro de salud, porque el Ministerio de Salud de la provincia, y permiso, le voy a dar el retorno a la doctora Liz Albano, montó un operativo para aumentar la cantidad de testeos mediante tráiler de testeos. Acá a mis espaldas pueden ver uno, hay otro al frente del Hospital Padilla y también en la Plaza Independencia. Es una manera de aumentar los testeos, como dije recién, y también para descongestionar los consultorios febriles de los diferentes hospitales donde se están realizando estos estudios para saber si uno está contagiado o no. Estamos acá con la doctora Liz Albano, coordinadora de estos operativos para testear. Como recién la presenté, ahora sí la presentamos formalmente. ¿Cómo le va, doctora? ¿Cómo estás? Buen día. ¿Cómo te va? Bueno, se montó esto. ¿Cómo va funcionando en cuanto a la concurrencia de la gente? Porque por ahí la gente dice, me voy al Hospital Padilla, me voy al centro de salud. Bueno, no, estos operativos están coordinados, ¿sí? Con las guardias de febriles de los hospitales, en este caso el Hospital Centro de Salud, lo mismo que llegan y los derivan. Exactamente, sí. Obviamente que en los horarios que nosotros estamos, sí, que es aproximadamente de las 9:30, 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde, el paciente llega a la guardia febril y antes de ingresar ya se lo deriva para este centro de testeo. Aquí se hace un triage, se le hace el test que corresponda, en el caso de antígeno, PCR, o en el caso de no corresponderle todavía por los tiempos o porque no sea un contacto estrecho, se lo deriva nuevamente a su domicilio para que cumpla el aislamiento en el caso que le corresponda, que es lo más importante, digamos. Y bueno, una vez que el paciente está diagnosticado, en caso de ser un positivo o un negativo también, pero que tenga ciertos factores de riesgo o que en el momento determinemos que tiene patologías de base que lo compliquen, que esté saturando bajo, bueno, ciertos parámetros clínicos que nosotros tomamos acá, el paciente es nuevamente derivado a la guardia de febriles para que ya reciba una atención por parte de un médico que lo evalúe para ver si el paciente requiere otro tipo de medicación o internación o bueno, lo que el paciente necesite. Entonces, con estos procedimientos la idea es descongestionar un poquito las guardias febriles, aliviarlo al personal de las guardias febriles y que llegue el paciente que realmente está en un código amarillo, un código rojo y que necesita una evaluación más certera, digamos. Bien. Doctora, ¿cuál es la diferencia? Porque todavía hay un poco de confusión entre la PCR y el test rápido. Bueno, ¿En qué caso, para qué paciente va uno, para qué paciente el otro? Bueno, hoy en día el criterio que se está manejando por parte del Ministerio es que el test de antígeno se realiza obviamente en el paciente que está con síntomas, el paciente sintomático, y el test de PCR se realiza en pacientes que no tienen síntomas, que tienen factores de riesgo, ¿sí? Personas mayores de 60 años, personas que tienen asma, diabetes, inmunosuprimidos, o que tienen algún otro tipo de patología que significa un riesgo para su salud el hecho de haber tenido ese contacto estrecho, ¿sí? El contacto estrecho tiene que ser de 10 días. Bien. ¿Sí? Entonces, una vez que se evalúa todo eso, se determina cuál es el que necesita. Bien. Por ahora, la positividad a esta hora, son casi 12:30 del mediodía. ¿Cuántos positivos hay acá en este operativo, en este tráiler? En este momento acá estamos con un 25% de positividad, hasta este momento. De 80 test tenemos más de 25 positivos. Bueno, aumentó. Mucho. Sí, exactamente. Por suerte la gente se está acercando, Álvaro, y se está adhiriendo mucho, así que... Sí. No, a nosotros nos parece muchísimo, de 80 testeos que haya 25 positivos, es alto. Lo aumentó, dijo. Sí. Muchísimo. Sí, es alto, exactamente, ha subido por eso. Reiteramos, Liz, buen día antes que nada, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Bien. ¿Qué edades? En general el promedio está entre los 25 y los 30 años. A ver, ¿por qué será esto? Y es la gente que está quizás socialmente más activa en este momento. Y bueno, son los lugares donde se están dando los contagios. Doctora, un nivel promedio para uno estar tranquilo y controlado tiene que ser mínimo del 3% cuando hace un testeo. Estamos hablando de entre 80 y 25%, es elevadísimo. Sí, bueno, que es la dinámica que se viene esperando, lógica, digamos, para cómo viene subiendo la curva de la positividad acá. O sea, no es de sorprenderse que estemos con estos números hoy. Me imagino que después de la fiesta ustedes están esperando trabajar más todavía con números más elevados.
Y sí, pero justamente ¿a qué apuntamos hoy en día? Al diagnóstico, al aislamiento, ¿sí? El aislamiento es fundamental. Sí. Hay que entender que eso es lo que se tiene que quedar grabado en la cabeza de todo el mundo. Contacto estrecho de un positivo se debe aislar, independientemente de un resultado negativo, ¿sí? Entonces, si yo sé que soy contacto estrecho y que el sábado tuve contacto estrecho con una persona, me tengo que aislar 14 días. O sea, eso es indiscutible. Por más que yo vaya a un centro de testeo, me haga un test de antígeno, me haga una PCR y me dé negativo, primero que tengo que cumplir los días que corresponde, que sería el 10º día, salvo que tenga síntomas antes de eso. Pero de no tener síntomas, igualmente hay que aislarse, porque uno puede llegar a positivizar luego. Y bueno, ahí seguimos desparramando este virus y no se termina nunca la cadena. Entonces, hoy vamos a tener un número de casos que la semana que viene, si no nos cuidamos y no cumplimos los protocolos, se van a duplicar. Bien, Liz, no corte. ¿Sabe por qué? Porque la doctora está diciendo algo que es importante, lo que sucede en Jujuy, Ariel. La cena conocida como cena blanca. La cena blanca, sí. Un chico que tenía síntomas y en vez de aislarse fue a la reunión y están tratando de medir cuáles son los alcances que ha tenido este acto de irresponsabilidad de un adolescente que debería haber estado en su casa aislado porque tenía síntomas y sin embargo acudió a la fiesta. Bien, le voy a hacer una pregunta a Liz, porque lamentablemente todo se politiza, todo tiene que ver con las declaraciones, la interpretación de las declaraciones, pero yo quiero escuchar su opinión profesional, Liz. Cuando usted dijo la mayoría de los casos van entre los 25 y 40 años, que son los que más socializan, no únicamente tiene que ver con la movida nocturna, tal vez allí estén la mayor cantidad de los contagios, pero de acuerdo a lo que usted observó y cada uno de los que se le pregunta qué hizo en los últimos días, dónde se reunió, si fue en el microcentro, si fue en el centro, si fue en el interior, por lo que dijo ayer el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, dijo los sectores con mayores ingresos tienen 6 veces más contagio de COVID que los inferiores, que tiene que ver con esto, ¿no? De sociabilizar, de las reuniones en los boliches. ¿Qué dibujo social tienen los testeos que ustedes hicieron, por ejemplo, en los últimos días, Liz? ¿Tiene que ver con las reuniones en los boliches, en los bares, en los restaurantes, o en las reuniones familiares, o en las denominadas reuniones conocidas como after? Más que todo, yo creo que en este momento está mucho abocado a la gente que ha estado en las despedidas de fin de año, en las reuniones de fin de año. Cenas de egresados. Cenas de egresados, de esos lugares donde están saliendo, ¿sí? De casamientos, que son lugares en los que uno quizá en cierto momento de la noche va a perder el rastro de su vaso y termina tomando un vaso que no corresponde. Y bueno, y en esos pequeños errores después están las grandes consecuencias que estamos teniendo hoy. Bueno, a Omar, cuidarse. perdón, disculpe, Sí. la doctora Liz Albano también es encargada de los testeos en la terminal. ¿La situación cómo está en ese lugar ahora? Bueno, en terminal de ómnibus estamos con muchísimo más pasajeros. Se han aumentado más o menos en un 25-30% en estos días. La gente que está viniendo a pasar las fiestas, así como el tránsito vehicular, digamos, o sea, frecuente, digamos que tenemos vecinal, sí, que es gente que viene de Catamarca, de Santiago del Estero, que viene por compras, que vienen en el día. Y bueno, hemos detectado lamentablemente, sí, esta semana hemos tenido en positividad baja, o sea, en el sentido de que se testea únicamente a los pacientes sintomáticos, pero los pasajeros sintomáticos que hemos testeado han sido positivos. Claro, porque entonces, hay que mirar con mucha atención, no estigmatizar, pero sí con la información precisa, concreta de lo que está ocurriendo en Córdoba. Claro. Los tucumanos tienen por costumbre, jóvenes y familias, de buscar las sierras de Córdoba, sea Carlos Paz, sea Villa General Belgrano, sea el Valle de Calamuchita, sea en aquellos lugares. Córdoba tiene un récord de casos. Ayer pasaron nuevamente oficialmente los 1.500 casos. Sí, más de 1.500 casos. Creció exponencialmente en la última semana y ahora han confirmado que en las aguas cordobesas se encontraron presencia de Omicron a partir del 13 de diciembre. Eso, doctora, ¿qué implica que se detecten rasgos de la variante Omicron en el agua? ¿Implica que el agua no es apta para consumo?
¿Qué significa? No, perdón, Ariel, ¿no? Aguas En realidad residuales. habría que evaluar Sí. de dónde se hizo la toma esa de agua. Claro, en si realidad agua- son aguas residuales. ¿Eso qué implica? Claro, exactamente. Hacer agua residual quizás es otro el concepto. Hay que ver de dónde ha sido el efluente, si ha sido efluente de un centro hospitalario, si ha sido un efluente domiciliario, comercial. Habría que evaluar realmente la fuente. ¿Mm? Claro. Y en cuanto a la gente, sí. Sí, por eso digo, usted tiene la mirada puesta con mucho celo el tema Córdoba. Sí, justamente estamos teniendo muchísima incidencia, digamos, muchísima insistencia, ¿sí? En el control, en los pasajeros que están llegando de Córdoba, no solo los que vienen de circuito de turismo abierto, digamos, que son los que llegan en ómnibus de línea, sino con los temas de los egresados. Se controla muy específicamente, viajan a Carlos Paz, chicos de 12 y 18 años, que tienen la obligación de salir con el carnet de vacunación completo, tienen que salir con un test de antígeno negativo desde acá de Tucumán, por normativa nacional, no por una normativa local, y tienen que regresar con un test de antígeno negativo. Igualmente al llegar a terminal se les controla la temperatura, se evalúa síntomas, se les hace test de anosmia. Justamente con test de anosmia hemos diagnosticado 2 pasajeros positivos esta semana, no de tour de egresados, sino de circuito cerrado, de circuito abierto. Sí. Que venían de la provincia de La Rioja, uno, y el otro de la provincia de Buenos Aires. Esas muestras sí se toman, se detecta antígeno en ese momento y se toma muestra para PCR, que es llevada al laboratorio para determinación genómica. Obviamente el paciente con todas las indicaciones de aislamiento correspondientes, y a la empresa se les informa, y a los pasajeros que venían en ese ómnibus también. Doctora, la última parte, una opinión profesional y personal. Porque podemos detectarlo de las reuniones sociales, todo, pero me parece que ustedes como profesionales en el trabajo están rodeados, porque queda la otra parte. ¿Qué siente o qué ve o qué puede pensar en las movilizaciones de movimientos sociales que se dan permanentemente? El otro día los acampe, sin distanciamiento, obviamente gente necesitada, y lamentablemente sale a ver si con la protesta pueden lograr algo, pero la cantidad de gente, ¿quién controla y cómo se los controla? En un lugar, digamos, que están agrupados, amontonados, y que no hay distanciamiento ni control sanitario de ninguna especie en esas movilizaciones. Y la verdad que son situaciones que tienen dos caras, ¿sí? Uno ve la parte social, que a uno también le duele, porque a nadie le gusta ver a la gente pidiendo por comida o pidiendo por trabajo, porque no es lo que sería lo ideal. Nosotros lamentablemente no tenemos injerencia más que poder, como promotores de salud que somos, intentar que mantengan la distancia, se les indica, pero bueno, son gente que por ahí ya tienen sus costumbres dentro de estas mismas movilizaciones. Uno los ve compartiendo vasos, compartiendo botellas, el tema del uso de barbijo se les insiste, pero bueno, a veces no escuchan. Y bueno, y después son los problemas cuando acceden en masa a los testeos, bueno, porque justamente estas conglomeraciones traen a la semana, a los 10 días, que es lo que normalmente aparece, las secuelas que estamos viendo, las colas de gente para testearse. Liz, gracias. Que no tengamos que tomar otras medidas, porque esta mañana lo decía el doctor Luis Medina Ruiz, hay que estar preparado. La variante puede llegar, y va a llegar, pero sí, que nos encuentre con la guardia alta. Exactamente, hay que ser responsables. Gracias, Sí. Liz. No, de nada, por favor. Gracias, Álvaro. De nada, Omar. Hoy me encontré con un policía, me dice, yo ya me puse el refuerzo de la Sinopharm hace más de un mes. Sí. Estamos esperando el otro refuerzo. Quiero ponerme ya el otro refuerzo.